Bueno, vamos a ver las propiedades ópticas. Las propiedades ópticas muchas de ellas están muy relacionadas con las propiedades electrónicas, porque al final llaman a cómo es la estructura de bandas de un material. Bueno, la luz es una onda, sabemos es una onda que está formada por un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación. Y también es una partícula, es decir, un fotón. Con el término de propiedad óptica lo que queremos es indicar la respuesta del material a la exposición a la radiación electromagnética, en particular en el rango visible. Podemos estar pensando en un papel más bien pasivo, es decir, el comportamiento de los materiales en términos de sus características de absorción, reflexión y transmisión de la luz desde un punto de vista muy macroscópico, o un papel activo como luminiscencia, fotoconductividad, amplificación de la luz, etc. La naturaleza de la radiación electromagnética y sus posibles formas de interacción con los materiales es lo que vamos a entender como propiedades ópticas. Bueno, en esta imagen tenemos todo el espectro electromagnético representado y los diferentes órdenes de magnitud, qué objetos hay en cada zona de órdenes de magnitud. Pues, las ondas del sonido, las microondas, etc. ¿Cómo se produce la interacción? Bueno, decir que ¿cómo se produce la interacción? Bueno, pues la interacción, cuando la luz entra en un medio natural o material o cruza de un medio a otro, pues se pueden producir reflexión, absorción o transmisión. Entra una intensidad I sub 0, hay una parte que será reflejada, sub 0 por R, otra parte sigue su camino pero se va absorbiendo. Al llegar al final, al otro extremo del medio, a la otra intercara, de nuevo se refleja, se reflejará una parte, R por I sub 0, 1 menos lo que venía ya, y el resto se transmitirá 1 menos R cuadrado por la exponencial de A menos X, ¿vale? Al final sabemos que la intensidad 0 es la intensidad transmitida más la absorbida más la reflejada, y los coeficientes correspondientes de reflectancia, absorbancia y transmitancia se definen como los cocientes entre cada una de estas intensidades y la intensidad. Algunos fenómenos que se producen, reflexión, refracción, pues los conocemos. El rayo incidente y el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si nos vamos a esta otra parte del otro medio, el rayo incidente, el rayo reflectado y la normal se encuentran en el mismo plano y además se verifica esta relación entre los ángulos. Y este es un efecto de refracción a través de un vaso con agua, simplemente. Vamos a pensar un poquito más en la refracción. Aquí tenemos una refracción. ¿Qué es lo que va pasando si este ángulo va cambiando y consecuentemente este ángulo también va cambiando? Pues va a llegar un momento en el que si este índice de refracción es mayor, va a llegar un momento en que este rayo irá paralelo a la superficie. Este es el ángulo crítico. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que habrá una reflexión total, ¿vale? En este caso estamos suponiendo que el medio de mayor índice de refracción es el 1 y por lo tanto hay una reflexión total hacia el medio de mayor índice de refracción. Bueno, esto se ve muy bien aquí. En este caso tenemos una cubeta con agua, hacemos pasar un puntero láser. No se ha alcanzado el ángulo crítico de refracción, no se ve nada. Sin embargo, cuando alcanzamos el ángulo crítico de reflexión total, en una visión, esto es desde arriba y esto desde el lateral, se ve perfectamente cómo la luz no escapa de la superficie del agua, sino que es reflejada totalmente otra vez hacia el interior, al medio que tiene un mayor índice de refracción. Una aplicación directa de esto pues es la fabricación de fibras ópticas, fibras que están formadas por un núcleo de un material con un revestimiento de otro material. En principio, la teoría o el modelo funcionaría igual si esto fuera aire o agua. Y lo que se hace es que se ponen dos índices con índice distinto, dos materiales con índice distinto. La forma más simple es una cosa así como tipo escalón. El índice mayor es el núcleo, pero también podríamos hacer una cosa más graduada. En un caso, si yo le meto un pulso como este, bueno, pues hay varios modos que se propagan como consecuencia de este perfil de índices, y al final me queda un pulso un poco churrillo, y normalmente en las fibras buenas lo que se hace es trabajar con lo que se conoce como fibras monomodo, en las que solamente se propaga un modo, pero que la propagación es mucho mejor. Vamos a diseñar una fibra óptica. Las fibras ópticas normalmente se forman a partir de vidrios de silicato de alta pureza y consisten en un núcleo que tiene un índice de refracción, vamos a decir 1,48, y una región de revestimiento con un índice menor.
Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un sistema de transmisión en el que vamos a tener una fibra de vidrio que tiene un índice de refracción de 1,5 y está rodeada por el aire, ¿vale? Primero vamos a hacer con aire y luego con agua. Para prevenir pérdidas, lo que necesitamos es que en las condiciones de reflexión se cumplan las condiciones de reflexión total. Por lo tanto, que este ángulo θ sub t debe ser como mínimo 90 grados, el que estemos aquí. Este es el ángulo crítico. Y vamos a suponer que el material que rodea la fibra es 1, es aire y tiene N1. Bueno, pues hacemos esta cuentecita, nos queda que este θ sub b es igual a 41,8 y por lo tanto el haz debe entrar con un ángulo que se conoce como ángulo de admisión de la fibra de 48,1 respecto al eje de la fibra. Si en vez de aire utilizáramos agua, entonces el índice de refracción cambia, por supuesto, θ sub i sería 62,7 y el haz debería entrar a 27,3 con respecto al eje de la fibra. Otro efecto que se produce como consecuencia de las variaciones del índice de refracción es los espejismos. Bueno, esto seguro que lo habéis visto en verano, vais por una carretera y parece que hay un charco. Según os acercáis, el charco desaparece. Se producen por la diferencia de temperaturas. Un espejismo, en este caso lo que tenemos es un espejismo superior, el objeto real está aquí y parece que se está reflejando en la parte de arriba, parece que está flotando, el mismo objeto parece que está flotando por arriba, o podemos tener un espejismo inferior, en el que aquí tenemos el objeto real y parece que se está reflejando en un espejo. Este es el típico de los desiertos, es el que hace que parezca que hay agua, porque este objeto puede estar muchísimo más lejano de lo que puede ser un objeto que está más allá del horizonte. Más cosas, pues el arco iris y el color. Eso es consecuencia directa de que el índice de refracción depende de la longitud de onda y que R, A y T también dependen de la longitud de onda. El arco iris, pues al cambiar el medio, los diferentes colores se refractan con un ángulo distinto, por lo tanto se separan los diferentes colores, y el color de las cosas, además, depende de cómo sean estas variaciones. Supongamos que todas las longitudes de onda, salvo las correspondientes al rojo, se absorben. Pues entonces los rojos se van a reflejar y se van a transmitir parcialmente, y yo voy a ver un objeto rojo, tanto en reflexión como en transmisión. Supongamos que todas las longitudes de onda, salvo las correspondientes al azul, se absorben, ¿vale? Los amarillos y los azules se transmiten solo parcialmente, de tal manera que el objeto se va a ver azul en reflexión y como hay una pequeña componente de amarillo que me queda aquí, en transmisión lo veremos verde, ¿no? La composición de este azul con este amarillo. En un objeto opaco en el que no pudiéramos ver en transmisión, pues entonces todo el color que se observa por reflexión, aquí se están absorbiendo todas las longitudes de onda excepto la verde que se refleja, aquí se están absorbiendo todas las longitudes de onda y por lo tanto lo vemos negro, y aquí no se está absorbiendo ninguna, por lo tanto todas se reflejan y lo vemos blanco de nuevo. ¿Qué es lo que pasa en películas delgadas? En películas delgadas es una situación curiosa, porque además la habéis visto seguro cuando se hace un charco en el asfalto, cuando tiene grasa, se hacen películas de aceite, y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando la luz se refleja, yo tengo una luz incidente, esa luz se refleja en la cara superior, pero además viaja por la cara inferior, o sea, viaja hasta la cara inferior y en la cara inferior de nuevo se refleja. Si la película es suficientemente pequeña, puede ocurrir que esta longitud de esta luz que se ha reflejado en la cara de abajo sea capaz de abandonar la película. De tal manera que tendremos un posible fenómeno de interferencias, ¿vale? Una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. Pero además eso va a hacer que la coloración que presentan las películas en transmisión o en reflexión también vaya a ser distinta, ¿vale? Porque no tiene por qué producirse el mismo tipo de diferencias. Por ejemplo, en este caso, tenemos una película de óxido de titanio y para que haya una interferencia constructiva en aire, vamos a buscar las condiciones con esta longitud de onda. Sabemos el índice de refracción y vamos a estimar qué color aparecería en reflexión y en transmisión si ilumináramos con luz blanca. Buscamos las interferencias constructivas que van a ocurrir para este espesor, por tanto, el mínimo será pues, M0, ¿vale? El primer máximo. Por tanto, el espesor mínimo para que haya interferencia constructiva será 46,4.
Si consideramos ahora una lámina de este color, de este espesor, sobre la que incide luz blanca, podemos estimar, en función de la diferencia de camino óptico, que es 2n por d, el camino óptico del haz que se refleja en la cámara de arriba y la que se refleja en la cara de abajo, tenemos esta diferencia, buscaríamos en una tabla, esto sí no lo podemos hacer, buscaríamos en una tabla y entonces veríamos qué color tenemos en transmisión o en reflexión. Y veréis mucho mejor la tabla, esta vez los he sacado del libro de Tilley, bueno, pues aparecerían aquí, esta es la diferencia del camino óptico, aquí tendríamos lo que ocurre en primer orden y aquí tendríamos lo que ocurre en segundo orden. Vamos a volver a nuestro esquema de bandas. Yo tengo en el estado fundamental, hacemos incidir un fotón de una determinada energía, promocionamos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y al cabo de un rato se recombinan. Y al recombinarse emiten de nuevo un fotón que puede ser de la misma energía o puede ser de menor energía. O sea que los materiales pueden emitir su propia luz. Es decir, tenemos un efecto nulo en todas las propiedades ópticas. En los metales la reflectividad típica está entre el 90 y 95%. Los metales son opacos a la mayor parte de las radiaciones electromagnéticas, en particular a las visibles, y solamente son transparentes a las de muy alta energía, frecuencias típicas de rayos X o de rayos gamma. Incidimos, es verdad que se suben los electrones, pero luego vuelven a bajar inmediatamente porque ¿para qué? No les vale para nada absorber esa cantidad de energía y por tanto relajan enseguida, ¿vale? Cualquier radiación incidente con frecuencias en el rango visible es verdad que promociona los electrones a estados electrónicos superiores, pero también es verdad que al cabo de un cierto tiempo, que en general es muy corto, pues vuelven otra vez a su sitio, por lo tanto el material refleja, aparece como opaco. En los no metales, primero, solo pueden absorber radiación con frecuencias o energías superiores a la de la banda prohibida. Si son menores, no pueden hacer nada porque no pueden saltar. Un electrón que está aquí, si le llega una energía menor que este gap, pues no puede hacer nada con ella, luego no la absorbe, la deja pasar, es transparente a esa región. Si absorbe esta energía, los electrones, ¡paf!, vuelven para acá. Pero puede ocurrir que vengan a un nivel de estos de aquí arriba. Entonces, desde estos niveles irán cayendo por transiciones no radiativas hasta el borde de banda y a partir de ahí ya sí se producirá la recombinación, de tal manera que la energía de este fotón emitido es menor que la energía del fotón absorbido. Estos son los fenómenos de luminiscencia. Si yo tengo además un material en el que tenemos un nivel localizado en mitad de la zanja prohibida, como los que hablábamos en el caso de los aceptores o donadores, un defecto, una impureza, pues entonces puede ocurrir que a este material le llegue un fotón naranja, por ejemplo, y entonces salta un electrón de aquí a este nivel. Lo absorbe. En principio no debería absorberlo si esto es violeta. Puede ocurrir lo mismo si es verde, entonces tenemos aquí un electrón, le llega una luz verde, pues se podría saltar de aquí hasta aquí. O por supuesto, si le llega una luz violeta, va a saltar directamente desde aquí hasta aquí. En la desoscilación pasa exactamente lo mismo. El electrón puede saltar directamente desde aquí hasta aquí y recombinarse, y emitiría esta longitud de onda, pero puede saltar desde aquí hasta aquí y después desde aquí hasta aquí. Con lo cual tendríamos emisiones azules, emisiones verdes y emisiones naranjas. Depende de cómo se encuentren los niveles ocupados. Y estas transiciones son las responsables de los colores de muchas gemas. Transiciones que se dan muchas veces en niveles asociados a iones, como estos que tenéis aquí, cromo, cobre, manganeso, hierro, y que generan bandas de absorción en las zonas en las que correspondería, y que por lo tanto lo que vemos es, si se absorbe un color, vemos lo complementario. Entonces aparecen estos colores tan bonitos. Bueno, vamos a determinar la anchura de la zanja prohibida para que un material sea completamente transparente o opaco en el rango visible. Como límites para el rango visible vamos a dar 400-700 nanómetros. Si queremos asegurar que ningún fotón visible es absorbido, la zanja prohibida tiene que ser como mínimo la correspondiente al límite inferior del rango. Si queremos que todos los fotones visibles sean absorbidos, la zanja prohibida tiene que ser como máximo el límite superior del rango. De tal manera que entre medias, si la energía es mayor que 3,1, el material es transparente.
Si es menor, podrá haber absorción. Si es menor de 1,8, el material es opaco. Si es mayor, podrá haber transmisión y absorción. Y vamos a seleccionar un material para una pantalla de televisión. No somos demasiado ambiciosos, solo queremos ver el cielo, es decir, queremos un material azul. Los fotones de la zona azul están en torno de los 450 nanómetros. Significa 2,76. Bueno, pues si miramos en esta tabla, un material que nos podría valer sería, por ejemplo, el óxido de calcio wolframio, que es uno de los típicos que se utilizan en estas aplicaciones. En el gráfico anterior había una serie de elementos que estaban unidos por una llave que marcaban aleaciones. Bueno, pues efectivamente yo puedo mezclar dos materiales con anchuras de zanja distintas y entonces tener un material en el que la anchura de zanja prohibida la puedo regular en función de la composición que yo le dé a esa aleación. Pues, como ejemplo, tenemos el nitruro de galio que tiene una anchura de zanja prohibida de 3,34 y el nitruro de indio que tiene una zanja prohibida de 2. Y lo que vamos a hacer es calcular el color de los fotones emitidos por estos materiales y si queremos hacer un LED verde, vamos a ver qué proporciones tendríamos que usar para la aleación, ¿vale? Lo primero que necesitamos saber es dónde emiten el nitruro de galio y el nitruro de indio. El nitruro de galio emite en 371,6 nanómetros y el nitruro de indio 620, es decir, violeta y naranja. Hacemos uso de esta expresión, se conoce como la ley de Weger, pero en realidad es una media ponderada, no es una cosa mucho más complicada. Si x vale 0 recuperamos el valor del GaN, si x vale 1 recuperamos el valor del nitruro de indio y entre medias pues tendremos el valor que nos haga falta. Yo quiero tener este valor 2,36, coloco aquí 2,36, coloco los valores correspondientes y al final me queda que x es igual a 0,73, ¿vale? Si x es igual a 0,73, la aleación que yo tengo que utilizar es la galio 0,27, indio 0,73, nitrógeno, ¿vale? Y vamos a acabar con otra aplicación, que es la construcción de un láser. Bueno, vamos a empezar, en este caso, por ejemplo, tenemos un láser, en el que, bueno, es un láser de rubí, donde tenemos aquí la barra de rubí, tenemos una lámpara de flash y alimentamos la lámpara de flash para que dé el flash cuando nosotros queramos. Este es nuestro, en el láser de rubí lo que tenemos son iones cromo, que aquí no están excitados. Citamos con la lámpara de flash, empiezan a excitar algunos iones de cromo, están aquí, estos que están blanquito, ¿vale? Se inicia la emisión espontánea de fotones, que proviene de que estos electrones que yo he subido al nivel excitado decaen a un estado que es un estado metaestable, entonces aquí se produce una emisión espontánea. En sucesiva reflexión, estos fotones que se han emitido aquí, vienen aquí, vuelven otra vez, y ahora cuando estos fotones vuelven, lo que van haciendo es ir excitando esta emisión estimulada. Entonces, tenemos más fotones, llegan aquí, esto es un espejo, una superficie plateada, da la vuelta, volvería otra vez para acá, hasta que yo, cuando ya decido que he tenido suficientes ciclos y tengo una suficientemente importante, pues entonces esto que es una superficie semiplateada, abro la cavidad y dejo que salgan estos fotones por la parte semiplateada de la cavidad. Algo parecido se hace con los semiconductores. Tenemos los dos niveles, tenemos una primera recombinación, se genera un fotón, el fotón viene en la zona plateada, se reflejan, a la que vuelven van generando más recombinaciones, siguen reflejándose, van siendo sucesivas reflexiones y en todas las reflexiones van teniendo cada vez más, hasta que finalmente, cuando tenemos el haz adecuado, pues lo sacamos por la espejo semiplateado. La forma de construirlo son una serie de capas más o menos de esta forma de diferentes materiales y la capa activa, que es esta capa, en este caso por ejemplo la selenio de galio, como resulta que en las capas que lo rodean tiene un índice de refracción mayor, hace como un efecto de guía, es decir, confina a los fotones en esta zona de aquí y no escapan hacia las otras capas, sino que realmente soy capaz de sacarlos por aquí, todos los fotones de una manera muy coherente. Así, bueno, pues tendríamos
la fabricación de un láser. No he entrado en detalle, simplemente una aplicación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con esto